Definimos lo que es un monopolio natural. Hoy tenemos que avanzar en algunas primeras ideas sobre cómo podemos regular un monopolio natural. Entonces, vayamos de a poco. ¿Sí? Primero tenemos que ver por qué es una falla de mercado, luego vamos a ver cuál es la mejor política de regulación, y después vamos a ver, si tenemos tiempo, espero, algunos, dos creo, por lo que aparecen acá, tipos de regulación de un monopolio natural. Lo primero que quiero que vean son estos dos gráficos. Estos dos gráficos, para un ojo no entrenado, parecen ser iguales. Sin embargo, no son iguales. Por eso uno está titulado monopolio y el otro está titulado monopolio natural. ¿Quién se da cuenta cuál es la diferencia? Que costo medio y costo marginal se cruzan en M, en el primer monopolio, y en el monopolio natural no se cruzan ahí. Efectivamente. El segundo gráfico, qué bobo. Vamos a hacer así. Si no, esto. Esperen que no tener tiza todavía digital es un problema. Aunque acá hay una función que dice anotar, pero yo todavía no la aprendí a usar. Creo que es al lado de insertar que dice dibujar, capaz de... Sí, sí. El gráfico A es un gráfico de un monopolio. El gráfico B es un gráfico donde si ustedes miran con más atención, hay subaditividad, perdón que se me traba la lengua. Hay subaditividad de costos. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el cálculo de la subaditividad de costos mirando el punto E, ¿no? Y hacíamos la trampa, el punto donde la demanda se cruzaba con el costo medio. Y mirábamos si el nivel de producción que determinaba ese punto era más eficiente, o sea, más barato producirlo en una empresa que producirlo en dos empresas. Yo lo único que hice fue agarrar el gráfico A y moví la demanda. Hice que la demanda fuera más plana. Entonces, por eso el punto E, tanto el punto E como el punto C como el punto M se desplazaron hacia la derecha. Si ustedes prestan atención y fijan la vista, a ver, ya que estamos, vamos a mirar, a ver si funciona. ¿Cómo es esto? Anotar. Si ustedes miran esto, y esto, entonces yo ahora lo que tengo que hacer es dividir esto por 2, y esto por 2. Si estuviera bien hecho el gráfico, ahora me cuesta mirarlo porque todavía estoy dormido, el costo de dividirle el nivel de producción en B en 2 es más alto que producirlo en una sola empresa, en cambio en A. No, está mal lo que estoy haciendo. El punto que hay que mirar no es, ahí está, ese es el problema, hay que borrar todo. Borremos, ¿se borra? No me deja borrar. Ahora sí, lo que hay que mirar no es el punto E, sino el punto C. Este punto de acá. Quiero anotar cómo era esto. Esto. Entonces, si yo divido esto por 2, para que me diera bien, debería dar por acá. Si yo divido esto por 2,
Mira por acá. Miren el gráfico A. En el gráfico A, este nivel de producción QC, porque yo no sé escribir. Bueno, no, todavía. Ay, qué horrible. Este nivel de producción, QC dividido 2, tiene un costo medio que multiplicado por 2 es más bajo que este costo. ¿Lo ven? Por eso cuando tengo un monopolio, lo que necesito es que haya más productores. Cuando tengo un monopolio natural, lo que necesito es que haya un solo productor, porque es más barato producir en una empresa que en dos. Entonces, cuando me pregunto por qué es un monopolio natural, lo que tengo que entender, perdón, por qué un monopolio natural es una falla de mercado, lo que tengo que entender es que en el caso A, la política recomendada, la medida de política recomendada es eliminar el poder monopólico, porque no queremos que haya un solo productor. En cambio, en el caso B, cuando el monopolio es natural, lo que queremos es que haya uno solo, ¿no? Por eso son completamente distintas las políticas de regulación en caso de un monopolio, donde básicamente aplicamos la respuesta que ya se en el siglo pasado, en el siglo pasado no, en el siglo XIX, inventaron en Estados Unidos con la ley Sherman, la ley antitrust, que básicamente lo que dice es que si una empresa tiene suficiente poder de mercado, lo que hay que hacer es obligar a la empresa a reducir su poder de mercado. ¿Cómo se hace eso? Se obliga a la empresa a vender partes. En el caso B, no podemos dividir a la empresa, porque lo que nosotros queremos es que siga existiendo el monopolio. ¿Alguna pregunta? Ok, continue entonces. Quiero salir de acá. Tengo que borrar todo. Borrar las anotaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar qué tipos de regulación, cuáles son los mejores mecanismos de regulación cuando tenemos un monopolio natural. Recuerden que nosotros planteamos la existencia de dos tipos de monopolio natural. El monopolio fuerte y el monopolio débil. La diferencia entre el débil y el fuerte es que el fuerte tiene rendimientos crecientes en el tramo relevante de su curva de demanda, o sea, por el tamaño del mercado, el nivel de producción se hace con rendimientos crecientes. En cambio, el monopolio débil es el caso donde hay rendimientos decrecientes. Y la diferenciación entre débil y fuerte tiene que ver con el diferente comportamiento que pueden tener estos dos tipos de monopolio cuando trabajamos bajo el supuesto de mercados disputables. Es decir, bajo el supuesto de que hay libre entrada y salida del mercado. No sé por qué me queda demasiado grande. ¿Ustedes ven la parte de abajo del gráfico? ¿Los ejes? No, profe. No, no se ve. No, no se ve. No.
Esperen un segundo, que ordeno todo esto para que lo puedan ver. Ahora, me llama la atención que el cuatrimestre pasado usé la misma presentación y nadie me dijo que no veía. Qué divertido. No sé cómo hicieron la clase. Un minuto más, creo. Y ya. Tendremos. No. Bueno, vamos al principio con el monopolio natural débil y después seguimos subiendo. Ahora sí, se ve perfecto. No, tenemos el gráfico que ustedes ya saben de memoria, una curva de costos normal, una curva de demanda. C, por definición, precio igual al costo marginal, es el punto al que queremos llegar. Ahora, como es un monopolio natural débil, en el punto C, aún en el punto C, el precio está por encima del costo medio y por lo tanto hay beneficios extraordinarios. Si hay beneficios extraordinarios, quiere decir que hay competencia latente, hay un incentivo a que en este mercado entre competidores, ¿no? Acá tenemos los beneficios extraordinarios. Nosotros no queremos que entren competidores. ¿Por qué no queremos que entren competidores? Porque si entran competidores, el costo de oportunidad de producir el bien que produce el monopolio se amplía por encima del óptimo, ¿no? Recuerden, si el precio, si el precio igual al costo marginal está por encima del costo medio, eso funciona como atractor de competidores. Pero nosotros sabemos que ese nivel de producción es el óptimo y se está produciendo al nivel más bajo posible, al costo marginal más bajo posible. Por lo tanto, no queremos que haya competencia, porque es un monopolio natural que tiene su actividad de costos. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, si nosotros no queremos que tenga beneficios extraordinarios, ¿no? Hay dos formas de resolver el problema, la correcta y la incorrecta. La incorrecta es pensar que el problema a regular es evitar que el monopolista tenga beneficios extraordinarios. No queremos que las empresas ganen plata. ¿Por qué no vamos a querer que las empresas ganen plata? Lo que nosotros queremos es que se produzca C. No nos interesa si hay o no hay beneficios extraordinarios. En la literatura está completamente registrado y estudiado cuál es el problema que surge cuando el objetivo del regulador no es el nivel de producción, sino la tasa de ganancia de la empresa, o sea, los beneficios extraordinarios. Eso se conoce con el nombre de efecto Haber-Johnson, porque son los dos economistas que estudiaron el problema. Básicamente el mecanismo es crear una regulación que evite que el monopolio tenga beneficios extraordinarios, como regulándole la tasa de ganancia. Saben lo que es la tasa de ganancia, ¿no? La tasa de ganancia es el resultado de la empresa sobre su... puede ser sobre su capital o puede ser sobre su activo.
En teoría, si ustedes recuerdan lo que nosotros estudiamos en microeconomía, en un mercado competitivo, la tasa de ganancia en todos los mercados es igual. Ese es el objetivo, ese es el equilibrio de estado state, ¿no? El equilibrio de largo plazo es un equilibrio donde en todos los mercados la tasa de ganancia que tienen los capitalistas o la remuneración al capital es la misma. Si no fuera así, no podría ser un equilibrio, porque el capital seguiría moviéndose buscando tasa de ganancia mayor. De ahí surge esta idea de que en el caso de un monopolio natural débil, que tiene beneficios extraordinarios, podemos regular la tasa de ganancia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros regulamos la tasa de ganancia? Regular la tasa de ganancia significa que yo te voy a garantizar las tarifas tales que, dado tus costos, tu rendimiento sea el fijado. Eso es regular la tasa de ganancia. Ok, si vos me fijás la tasa de ganancia, ¿qué voy a hacer yo? Voy a inflar los costos. Ustedes no sé si prestaron atención, a partir de hoy, que yo se los digo, quizás van a empezar a prestar atención. Fíjense, cuando anden por la calle, pero con el barbijo puesto, que suele haber por los barrios camionetitas de distintas empresas blancas. No importa el nombre de la empresa, lo que sí importa es que abajo del nombre de la empresa hay una leyenda que dice al servicio de, y puede ser al servicio de Edesur, al servicio de Edenor, al servicio de Telefónica, al servicio de Telecom, al servicio de Metrogas, al servicio de AISA. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo casos donde lo que hacen las empresas es terciarizar parte de sus costos. ¿Por qué? Porque si yo terciarizo los parte de mis costos, uno tendería a pensar que terciarizar los costos es una estrategia de reducir costos. Bueno, no necesariamente. Si a mí me garantizás la tasa de ganancia, yo terciarizo los costos en una empresa del mismo grupo económico, le digo a esa empresa que pertenece a mi mismo grupo que me infle los costos, total el Estado me garantiza la tasa de ganancia. Eso es el efecto Haber-Johnson. Conclusión, nunca hay que regular por tasa de ganancia. Si regulamos por tasa de ganancia, tenemos un incentivo nuevamente a que el nivel de producción se realice a un costo superior al óptimo. ¿No? Recordemos, lo que nosotros queremos es que el nivel de producción sea C, porque el nivel de producción C se produce al costo más bajo posible. Si regulo por tasa de ganancias, genero un incentivo para que aumenten los costos. Ok, si regular por tasa de ganancia no es el óptimo, ¿cuál será el óptimo? ¿Cuál será la regulación óptima? Y aquí aparece lo que nosotros llamaremos a partir de hoy regulación first best. Esto está mal, le falta una S. First. Porque first no existe. Nosotros queremos, al mismo tiempo, que exista una sola empresa, que se produzca en el nivel de competencia perfecta y que no haya mala asignación de recursos porque entran competidores. Entonces, a partir de esos tres objetivos, diseñamos lo que se conoce como tipo first best de regulación. Le fijamos el precio al costo marginal, por lo tanto el monopolista no va a producir en ingreso igual a costo marginal, sino que va a producir en un nivel de producción mayor, el óptimo, y a su vez, para evitar la entrada de competidores, le regulamos, controlamos la entrada. Protegemos al incumbent. Incumbent se llama en la literatura de microeconomía o de regulación al monopolista, el que ya está en el mercado.
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si ustedes no me paran, yo sigo, les aviso. ¿Qué tipo de barreras se podrían poner? Una ley. Ok. Nadie puede, por ¿Licencias y esas ejemplo, cosas? ¿cómo? Como licencias, por ejemplo. No, es mucho más sencillo. Durante muchísimos años, hasta que Caballo desreguló el mercado de correos, en Argentina no podían existir empresas que brindaran el servicio de correo. Solo podía existir Correo Argentino, por ley. Hoy, bueno, en 1990, ya no me acuerdo qué año, cuando se privatizó Entel y se dividió el mercado del AMBA en dos, Sur y Edenor, la regulación decía que nadie podía operar en el mercado de Edenor y nadie podía operar en el mercado de Sur. Después esa regulación cayó. La norma tenía un plazo de 5 años, que después se prolongó, ¿no? Hoy, por ejemplo, si ustedes viven en Recoleta o en algunos sectores del corredor norte, tienen el servicio de IPLAN. No sé si conocen, ¿no? IPLAN es una empresa que brinda telefonía por IP a costos muchísimo más bajos que los que obtenemos nosotros, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el mecanismo de regulación decía que en algún momento esa barrera a la entrada caía. Pero cuando nosotros hablamos del Estado protegiendo al monopolista débil, lo que estamos hablando es de una ley que prohíbe que entren competidores. Sencillo. No, de nuevo, nosotros no queremos que produzca en M, queremos que produzca en C. Veamos qué pasa con el monopolio natural fuerte, hasta que tenga que subir los gráficos. Fíjense, de nuevo, hacemos el mismo análisis. El nivel óptimo para el monopolista es el punto C. Precio igual a costo marginal. El punto C tiene una característica en el caso de un monopolio natural fuerte. Es un punto donde el precio está por debajo del costo medio. Por lo tanto, ahora el análisis cambia completamente. Porque en el punto C el monopolio pierde plata. Nosotros estábamos preocupados por los beneficios extraordinarios del monopolista débil y nos encontramos con el caso de que si analizamos un monopolio fuerte, un monopolio cuyo tramo relevante, un mercado donde el tramo relevante de la demanda o de la estructura de costos, que es lo mismo, es lo suficientemente pequeño por lo tanto el costo medio está por encima del costo marginal. Si vendo al precio igual al costo marginal, pierdo plata. Obviamente, en el largo plazo, la empresa se funde, no puede mantener el nivel de producción en C. ¿No? D es mayor que C, el costo medio es mayor que el precio. Tenemos una pérdida. Si produce en C, pierde plata. En lugar de tener beneficios extraordinarios, tenemos pérdida. Bueno, acá tengo que subir. ¡Ay! Estoy haciendo lío. Lío. Sí. Si no, profe, para que no sea tanto quilombo, déjelo como estaba y délo desde así como está acá. Aunque está un poquito más. Es una buena idea. Es una buena idea. Tenés razón. Al menos en este. Te voy a hacer caso. Hacemos esto. Chao.
Ponemos un poquito más grande, más grande, más grande. Ahí está. Estábamos acá. Como el señor pierde plata, como el monopolio pierde plata, lo que necesitamos es regularlo. Regularlo para protegerlo. Mejor dicho, regularlo y protegerlo y subsidiarlo. Si queremos que el nivel de producción sea C, que es lo que queremos, necesitamos subsidiar al monopolista. No lo necesitamos proteger, no necesitamos barreras a la entrada, porque no hay beneficios extraordinarios. Como no hay beneficios extraordinarios, no va a haber entrada de competidores. En el caso de un monopolio natural fuerte, la regulación del tipo first bets cambia. No necesito ya proteger al monopolista, sino que lo que voy a necesitar es subsidiarlo. Entonces voy a fijar el precio igual al costo marginal para que produzca en C, y voy a compensar esa pérdida con un subsidio. El punto clave es que para que la política sea efectivamente first best, teniendo en cuenta lo que decía el teorema del segundo mejor, second best me sirve para explicar el first best, yo necesito financiar ese subsidio con un impuesto de suma fija. ¿Por qué? Recuerden sus clases de micro. Un impuesto de suma fija T. En microeconomía nosotros representábamos un impuesto de suma fija con la letra T. ¿Cuál es la característica de la letra T de representar un impuesto de suma fija en la restricción presupuestaria exclusivamente con la letra T? Que como ustedes deben saber, T no depende ni de X ni de P de X. Por eso es un impuesto de suma fija. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros resolvemos el óptimo para la teoría del consumidor, o para la teoría del productor, lo que sea, y derivamos, matemáticamente T desaparece, porque es un impuesto de suma fija que no depende de ninguna de las variables del problema. Eso es matemáticamente. Económicamente lo que quiere decir es que un impuesto de suma fija no están incluidos en las condiciones de primer orden. O sea, T no influye en los niveles óptimos de producción y de consumo. Por eso es un impuesto óptimo. Sería, entre comillas, ya de esto vamos a hablar con más detalle en la segunda parte de la materia, un impuesto, entre comillas, no distorsivo. El problema que tenemos, porque esto sería muy fácil, borremos. Ya. ¿Cómo hago para borrar? Quiero borrar, quiero no tener más, quiero borrar todo lo demás. El problema que tenemos cuando nosotros queremos financiar la pérdida con un impuesto de suma fija es cómo calcular el impuesto. El impuesto, por definición, es un impuesto de suma fija, quiere decir, no importa quién seas, no importa cuánto consumas, no importa cuánto produzcas, vos pagás una determinada suma fija. Por lo tanto, la fórmula de calcular el impuesto es agarrar la pérdida y dividirla por la cantidad de ciudadanos que son los contribuyentes. El problema que tenemos con el impuesto de suma fija es que desde el punto de vista de si bien desde el punto de vista de la eficiencia es muy interesante porque es un impuesto que no genera pérdidas de eficiencia, desde el punto de vista de la equidad es un impuesto inequitativo. ¿Por qué es inequitativo? Porque dado que el impuesto se determina exclusivamente dividiendo la cantidad a financiar por la cantidad de contribuyentes, paga lo mismo quien sea pobre que quien sea rico. Porque ahí ya habíamos visto
que el impuesto es simplemente la pérdida dividida a los ciudadanos, los contribuyentes. En la historia de la tributación existe un ejemplo de un impuesto de suma fija. El ejemplo que existe en la historia de la tributación es el caso de Margaret Thatcher y su famoso poll tax. Margaret, justo, miren, estoy dando una clase en la Semana de las Malvinas, justo. No estaba pensando. ¿No? Como ustedes saben, la Guerra de las Malvinas tuvo un efecto de política interior muy importante en Inglaterra. ¿No? Porque Margaret Thatcher, luego de ganar la guerra, fue reelecta como primera ministra. Sin embargo, pasó el tiempo, creo que 4 años, 6, ya no me acuerdo, y Margaret Thatcher quería renovar su cargo de ser reelegida como primera ministra. Aconsejada por economistas, no tuvo la mejor idea que proponer una reforma tributaria, introduciendo lo que ellos llamaron el impuesto poll tax. ¿Qué era un impuesto poll tax? Antes que se me corte, un impuesto de suma fija donde todos los ciudadanos ingleses pagarían exclusivamente para tener acceso a ser miembros de la corona británica. No importa quién sos, pagás lo mismo, porque sos inglés. Era básicamente el razonamiento. Nos vemos en un ratito que ya se está por cortar. Menos de un minuto, me tendrías que decir, Zoom, cuánto menos de un minuto. ¿Estás entrando? No se corta más. Bueno, si no se corta, seguimos hasta que se corte. Ustedes saben